Pero no es una palabra mágica, no es un abracadabra que simplemente va a venir y me va a arreglar todo. Porque no solamente el poder del nombre de Jesús no radica en simplemente la palabra. No es un abracadabra que simplemente va a venir y me va a arreglar todo. Porque no solamente el poder del nombre de Jesús no radica en simplemente la palabra, sino radica en lo que viene detrás de la palabra, en la revelación de ese nombre. Nosotros muchas veces simplemente tomamos el nombre de Jesús y decimos Jesús para todo. Pero ¿realmente entendemos y sabemos qué es lo que carga ese nombre? ¿Realmente lo entendemos o simplemente lo estamos usando como un amuleto? Imagínense si simplemente el nombre de Jesús fuera poderoso. Imagínense cuántas personas conocen a alguien que se llama Jesús. ¿Sí? Imagínense cuando llamamos a todas esas personas lo que pasaría. Entonces no es la palabra en sí. Y hay otra tendencia ahora. Y hay otra tendencia que es que no se dice Jesús, se dice Yeshua. Y si no dices Yeshua no lo estás pronunciando bien. Y la verdad es que no es la palabra, no es la palabra, es lo que representa ese nombre para la vida mía. Es lo que yo estoy creyendo que ese nombre puede hacer. Independientemente si tú lo llamas Jesús o lo llamas Yeshua, ¿qué es lo que representa el nombre de Jesús en mi vida? ¿Cuál es la revelación que yo he recibido del nombre de Jesús? Entonces, para nosotros poder entender eso, usted necesita entender el significado de los nombres en el tiempo bíblico, porque no es lo mismo que hoy en día. Y ya algunos de ustedes conocen de esto porque hablamos de esto en la clase del libro de Daniel. Pero nosotros tenemos que entender que mientras hoy en día, en el siglo XXI, en el año 2025, aquí en Estados Unidos de América, en las Américas, en la parte occidental, nosotros vemos el nombre como un método de identificación simplemente. Y tu nombre no tiene nada que ver contigo excepto que te identifique y te diferencia de los demás, ¿cierto? Muchos de nosotros ni sabemos el significado de nuestro nombre, ¿cierto? Porque acá en esta parte del mundo simplemente usamos los nombres como un método de identificación. Pero en la Biblia no era así. En la Biblia los nombres representan la esencia de la persona, lo que es la persona, la naturaleza de la persona. Y también representan la promesa de Dios que hay sobre esa persona. Y yo quiero que usted me acompañe a dos versículos para nosotros poder ver esto más claro en la misma escritura. En 1 Samuel 25:25, para nosotros poder ver esto más claro en la misma escritura. En 1 Samuel 25:25, originó a Simón. Y le comenzamos a llamar Pedro cuando Jesús, porque Él da una revelación, Él habla la revelación del... Y le comenzamos a llamar Pedro cuando Jesús, porque Él da una revelación, Él habla la revelación de Jesús. Y Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios. Entonces ahí viene Jesús y le dice, ya no te vas a llamar Simón. Y Simón, el nombre es el mismo que Simeón y significa Dios escucha. Dice, ya no te vas a llamar Dios escucha, sino que te vas a llamar Pedro, que significa roca, porque sobre esta roca, y hablando de la revelación, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y el nombre de Pedro viene a significar lo que Dios establece. Entonces establece. Entonces iglesia, y el nombre de Pedro viene a significar lo que Dios establece. Entonces iglesia, y el nombre de Pedro viene a significar lo que Dios establece. Entonces el nombre a significar lo que Dios establece. Entonces el nombre me deja...
En Pablo, el nombre me deja. En Pablo, por mismo el nombre me deja. En Pablo, por mismo no. Y aquí el apóstol fue dado a los gentiles. Entonces, basado en la promesa que había sobre su vida, porque esto lo dijo Dios desde el momento en que manda a Ananías a sanar, en la promesa que había sobre su vida, porque esto lo dijo Dios desde el momento en que manda a Ananías a sanar a Pablo y le dice: instrumento me es escogido me es este para llevar el evangelio a los gentiles. Desde ahí Dios lo establece. Entonces, el nombre de una persona en la Biblia no es solamente el método que identifica a la persona, es el método que Dios tiene para enviarnos un mensaje acerca de la promesa que hay sobre la persona, acerca de lo que enviarnos un mensaje acerca de la promesa que hay sobre la persona, acerca de lo que Dios ha establecido y de su naturaleza. El nombre es esencial. El saber qué hay detrás del nombre es esencial. Deme un segundito. Saber qué hay detrás del nombre es esencial. Deme un segundito. 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 Entonces, ¿qué significa usar el nombre? Entonces, ¿qué significa usar el nombre? Entonces, ¿qué significa usar el nombre? No es. Entonces, ¿qué significa usar el nombre? No es Jehová, como usted lo quiera llamar, porque acuérdese, Jehová, como usted lo quiera llamar, porque acuérdese, no es la palabra, es la esencia del nombre de Jesús. Entonces, lo que significa es Jehová, la palabra, es la esencia del nombre de Jesús. Entonces, lo que significa es Jehová, la palabra, es la esencia del nombre de Jesús. Entonces, lo que significa es Jehová, significa Emmanuel, Dios con nosotros. Y mucha gente se atribula pensando, Dios con nosotros. Y mucha gente se atribula pensando, Dios con nosotros. Y mucha gente se atribula pensando, Dios con nosotros. Y mucha gente se atribula pensando, no lo apunté el versículo, pero se lo puedo tener para luego. La palabra en el libro de Isaías dice: yo mismo vendré y los salvaré. Yo mismo. Entonces, y fíjese que este es un versículo que me encanta a mí usarlo. ¿Sabe por qué? Porque está igualito escrito en la palabra, en la Biblia de los Testigos de Jehová. Me encanta a mí usarlo. ¿Sabe por qué? Porque está igualito escrito en la palabra, en la Biblia de los Testigos de Jehová. ¿Y qué pasa? Usted sabe, no sé si sabe que los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios. En la Biblia de los Testigos de Jehová. ¿Y qué pasa? Usted sabe, no sé si sabe que los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios. En la Biblia de los Testigos de Jehová. ¿Y qué pasa? Usted sabe, no sé si sabe que los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios. Ellos dicen eso. Entonces, cuando yo les muestro esto, yo les digo esto. Aquí dice Jehová: yo mismo vendré y los salvaré. Entonces usted me dice que Jesús no es Dios. No, Él es el Hijo de Dios. Es como un Dios, pero no es Dios. Me decía: no es Dios. No, Él es el Hijo de Dios. Es como un Dios, pero no es Dios. Me decía: no es Dios. No, Él es el Hijo de Dios. Es como un Dios, pero no es Dios. Me decía, la cumplida del Padre. Él es Dios, Él es el Señor. Nosotros vemos entonces que en nombre del Señor, nosotros vemos entonces que en nombre de Jesús carga la revelación de su persona y la revelación de la promesa de Dios. Nosotros vemos entonces que en nombre de Jesús carga la revelación de su persona
y la revelación de la promesa de Dios. Entonces, cuando yo digo que yo utilizo el nombre de Jesús, yo necesito entender. Entonces, cuando yo digo que yo utilizo el nombre de Jesús, yo necesito entender que cuando yo clamo el nombre de Jesús, yo estoy diciendo: el Dios Todopoderoso, aquel que me salvó, el que me dio autoridad, el nombre de Jesús, yo estoy diciendo: el Dios Todopoderoso, aquel que me salvó, el que me dio autoridad, el que me dio poder, el que hace su voluntad manifiesta, en ese es en el que yo confío, a ese es el que yo clamo. No solamente es una palabra, no solamente es decir un nombre como si fuera un amuleto o como si fuera algo mágico, es en palabra. No solamente es decir un nombre como si fuera un amuleto o como si fuera algo mágico, es en palabra. No solamente es decir un nombre como si fuera un amuleto o como si fuera algo mágico, es en palabra. No solamente es decir un nombre como si fuera un amuleto o como si fuera algo mágico, es entender. Un amuleto o como si fuera algo mágico, es entender. Y Jesús, entender. Y Jesús, hay un entender. Y Jesús, hay un cielo y mucho es que en el cielo y en la tierra. Y ahora con esa autoridad yo lo entender. Y Jesús, hay un cielo que la Marcos 16, Mateo 28. Usted lo puede buscar. Él delegó sobre nosotros. De hecho, Lucas 10:19 nos dice la palabra que Él a nosotros nos ha dado la potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Cuando yo clamo el nombre de Jesús, yo no simplemente estoy haciendo un rito mágico, y no se debe de tomar así. Y lamentablemente muchos de nosotros tomamos el nombre de Jesús como algo ligero, como una palabra simplemente que se dice para yo parecer cristiano. Pero para yo poder usar el nombre de Jesús y que haya un respaldo de todo esto que nosotros hemos hablado, yo tengo que conocer a Jesús. Yo tengo que tener una relación personal con Jesús. Yo no puedo decir yo vengo en el nombre de Jesús y que milagros sucedan si yo simplemente conozco a Dios por mis papás. Porque mis papás vienen a la iglesia y me traen, entonces yo me digo yo soy por mis papás. Porque mis papás vienen a la iglesia y me traen, entonces yo me digo yo soy cristiana. Pero conozco yo a Jesús. Papás vienen a la iglesia y me traen, entonces yo me digo yo soy cristiana. Pero conozco yo a Jesús. ¿Tengo yo una experiencia realmente con Jesús? ¿Tengo yo una relación con Jesús? Yo. No mis papás, no mis hermanos, yo. No el vecino, no el pastor, yo. ¿Tengo yo una relación con Jesús? ¿Paso tiempo en la presencia del Señor? Eso es lo que va a hacer la diferencia. Lo que va a hacer la diferencia cuando yo venga en el nombre de Jesús no es simplemente el que yo diga las palabras o el que yo tenga un conocimiento en mi mente. Es que yo haya tenido una experiencia con Jesús. Eso es lo que me va a respaldar. ¿Y cómo puedo yo aplicar el nombre de Jesús y este principio en mi diario vivir? Porque conocemos el nombre de Jesús, pero ¿cómo lo aplico yo en mi día a día? Lo primero, el nombre de Jesús es salvación. Es salvación. Hechos 4:12, fíjese lo que dice. En ningún otro hay salvación. Es salvación. Hechos 4:12, fíjese lo que dice. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre. En ningún otro hay salvación. Dios
Dios nos no ha dado ningún otro nombre bajo el Dios nos ha dado Dios nos no ha dado ningún otro nombre bajo el Dios nos ha dado Dios nos no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. No ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Solamente bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Solamente bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Solamente bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Solamente bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Solamente y es algo que tenemos que hacer todos los días. Yo sé que nosotros somos salvos por la fe y hacemos una oración para ser salvos y con eso nosotros somos salvos. Eso lo dice la palabra. Pero ¿le fallamos a Dios todos los días, sí o no? Entonces el arrepentimiento para el cristiano, para nosotros, no es algo que yo hice cuando me convertí ya. Es un estilo de vida continuo. Porque a lo mejor usted es más santo que yo, pero yo le fallo a Dios todos los días. Y no quiero, no es que yo me levante diciendo le voy a fallar a Dios. Pero lamentablemente le fallo a Dios todos los días. Porque mientras estemos en la carne, le vamos a fallar a Dios todos los días. Porque mientras estemos en la carne, le vamos a fallar a Dios todos los días. Porque mientras estemos en la carne, le vamos a fallar a Dios todos los días. Porque mientras estemos en la carne, le vamos a fallar a Dios. Salvífica. Nosotros somos salvos. Inmediatamente cuando venimos al Señor, decimos la oración de fe, nosotros somos salvos si es que de verdad hemos creído. ¿Verdad? Pero todavía tenemos en ese momento muchas cosas que Dios tiene que trabajar con nosotros, ¿cierto o no? O piense para atrás, cómo usted estaba, piense ahora. Ha habido un proceso de edad, un proceso de madurez, un proceso de purificación. Ese proceso es al que nosotros llamamos santificación. El nombre de Jesús nos permite que seamos santificados. En 1 Corintios 6:11 nos dice: algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Cada día nosotros somos limpiados, cada día nosotros somos transformados más a como Jesús. Esto por el nombre de Jesús, por el poder del nombre. Entonces, en tu diario vivir, tú puedes usar la carga del nombre de Jesús para ser mejor. Nosotros sabemos como cristianos que tenemos, por ejemplo, Jesús para ser mejor. Nosotros sabemos como cristianos que tenemos, por ejemplo, Jesús para ser mejor. Nosotros sabemos como cristianos que tenemos, por ejemplo, Jesús para ser mejor. Nosotros sabemos como cristianos que tenemos, por ejemplo, Jesús para ser mejor. Nosotros sabemos como cristianos que tenemos, por ejemplo, ese día no necesitarán pedirme nada. Les digo la verdad, le pedirán directamente al Padre y Él les concederá la petición porque piden en mi nombre. Directamente al Padre y Él les concederá la petición porque piden en mi nombre. Nuestras peticiones, nosotros vamos a orar en el nombre de Jesús, no en mi nombre, no en el nombre del pastor ni de nadie. Vamos a orar en el nombre de Jesús, no en mi nombre,
No en el nombre del pastor ni de nadie, en el nombre de Jesús. ¿Por qué pedimos en el nombre de Jesús? De Jesús. ¿Por qué pedimos en el nombre de Jesús? De Jesús. ¿Por qué pedimos en el nombre de Jesús? Dirán a los que creen. ¿Usted ha creído? ¿Usted ha creído? Yo quiero que levante su mano si usted ha creído. Entonces, estas señales van a seguir a usted. Usted puede echar fuera demonios. Usted puede orar por los enfermos y ellos pueden sanar. Porque eso es a través del Espíritu Santo, por el nombre de Jesús. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios para liberación. Entonces, ¿qué significa? Que antes las personas simplemente dependían de... Entonces, ¿qué significa? Que antes las personas simplemente dependían de... Entonces, ¿qué significa? Que antes las personas simplemente dependían de el pastor o del persona que Dios puso como autoridad para hacerlo todo. Pero no, nosotros, el mismo Espíritu Santo de el pastor o del persona que Dios puso como autoridad para hacerlo todo. Pero no, nosotros, el mismo Espíritu Santo que está en mí, está en usted. El mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos como autoridad para hacerlo todo. Pero no, nosotros, el mismo Espíritu Santo que está en mí, está en usted. El mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos está en usted y está en mí. Entonces, a Jesús de los muertos está en usted y está en mí. Entonces, a Jesús de los muertos está en usted y está en mí. Entonces, para ayudarle, para unir nuestra fe con la suya, porque en la unidad hay fuerza. Nuestra fe con la suya, porque en la unidad hay fuerza. Nuestra fe con la suya, porque en la unidad hay fuerza. Pero cuando toca orar por nosotros, se nos va la fe. Nosotros podemos orar por los demás y decir en el nombre de Jesús sé sano, pero cuando nos da un dolor de cabeza, ¿qué pasa? ¿Pensamos en orar o pensamos en la Tylenol? O el ibuprofen, naproxen, no sé, la que sea que se toma. Sí, cierto, ¿no? Decimos, hay un hermano enfermo, vamos a orar por él. Me enfermé yo, ay Dios, me muero. No, póngase la mano en la cabeza, únjase con aceite, diga en el nombre de Jesús, mi Dios, me muero. No, póngase la mano en la cabeza, únjase con aceite, diga en el nombre de Jesús, mi cuerpo es sano por las llagas de Jesús, porque en el nombre de Jesús yo fui redimido. Diga en el nombre de Jesús, mi cuerpo es sano por las llagas de Jesús, porque en el nombre de Jesús yo fui redimido. Yo lo puedo hacer para protección. En el nombre de Jesús yo fui redimido. Yo lo puedo hacer para protección. El nombre de Jesús. Cuando vienen los ataques del enemigo, no hay nada más poderoso que el nombre de Jesús. El nombre de Jesús y su sangre. Cuando viene el ataque del enemigo, clamemos a Jesús. Y cuando nosotros clamamos a Jesús, estamos clamando por la presencia misma de Dios en medio nuestro. ¿Y sabe qué sucede cuando la presencia de Dios se manifiesta en medio nuestro? Los demonios se tienen que huir. En el Antiguo Testamento hay una historia. Y es la historia cuando los filisteos, en Primera de Samuel, cuando los filisteos se robaron y es la historia cuando los filisteos, en Primera de Samuel, cuando los filisteos se robaron y es la historia cuando los filisteos, en Primera de Samuel, cuando los filisteos se robaron el arca del pacto, porque ellos pensaban que eso era un amuleto. Y decían, si nosotros le robamos el arca del pacto a Israel, ellos van a perder. Se robaron el arca, bueno, la pusieron allá en el templo de su dios falso que se llamaba Dagón. ¿Y sabe qué pasaba con la estatua esa? Todas las mañanas amanecía degollada y sin manos. Y la volvían y la arreglaban, y al otro día degollada y sin manos.
estatua esa todas las mañanas amanecía degollada y sin manos. Y la volvían y la arreglaban y al otro día degollada y sin manos. La estatua esa todas las mañanas amanecía degollada y sin manos. Y la volvían y la arreglaban y al otro día degollada y sin manos. La estatua esa todas las mañanas amanecía degollada y sin manos. Y la volvían y la arreglaban y al otro día degollada y sin manos. En estas áreas, en toda área de mi vida. Y yo le vuelvo a mente en estas áreas, en toda área de mi vida. Y yo le vuelvo a decir, para nosotros los que somos hijos de Dios, los que realmente hemos creído en su nombre, no hay, para nosotros los que somos hijos de Dios, los que realmente hemos creído en su nombre, no es que yo fui a la iglesia y ahora sigo con mi vida. Eso no existe para los hijos de Dios. Para los hijos de Dios es una vida completa dedicada a Cristo. Esté en la iglesia, esté en mi trabajo, esté en la escuela, vaya en el carro y alguien se me atraviese. Todo lo que yo hago es para Dios. No hay división. Todo lo que yo hago es para Dios. Y en Colosenses 3:17 me dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagamos, todo lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. En mi trabajo, ¿qué significa que todo yo lo voy a hacer en el nombre de Jesús? Imagínense que Jesús fuera su jefe. Imagínese que Jesús fuera su jefe. ¿Cómo usted trabajaría? ¿Cómo usted haría ese trabajo? Nada más imagíneselo. ¿Llegaría tarde? ¿Se iría temprano? ¿Gastaría el tiempo? Porque está trabajando para Jesús. Pues esa misma actitud es la que tenemos que tener nosotros. Porque está trabajando para Jesús. Pues esa misma actitud es la que tenemos que tener nosotros. Dar excelencia en nuestro trabajo. Tener una buena actitud en mi trabajo. Porque eso es que mi vida está dedicada al nombre de Jesús. Mostrar el nombre de Jesús donde quiera que yo vaya. ¿Y qué tal en la escuela, muchachos? ¿Qué tal en la escuela? Si Jesús fuera su maestro, ¿pondrían empeño en estudiar? ¿En sacar buenas calificaciones? Imagínense que Jesús sea su maestro. ¿Cómo usted haría el examen? ¿O le daría pena que Jesús viera que usted sacó una F? ¿Verdad? Si en la escuela tenemos que sacar buenas calificaciones, ser amigables con todos, porque todo lo estamos haciendo para Jesús, en el nombre de Jesús. Ser amigables con todo. Hablamos del trabajo, hablamos de la escuela. ¿Y qué tal en la casa? Si Jesús fuera y lo visitara y se quedara ahí en su casa, ¿se pelearía con su hermana o con su hermano como se pelean? ¿Se pelearían con su mamá o su papá? ¿O nosotros los adultos nos pelearíamos entre nosotros? ¿Cómo nos comportaríamos si Jesús viviera en nuestra casa? Cuando su mamá le dice, ay, hay que hacer ya sus chores, las cosas que tiene que hacer, le haría, ah. Pues Jesús lo está mirando, está ahí. ¿Y qué le hace pensar a usted que Jesús no está ahí? Si Él todo lo ve. En nuestra casa, para nosotros los papás también significa instruir a nuestros hijos en el camino de Dios. Para ustedes, muchachos, los jovencitos, significa respetar a sus papás, aunque le caigan mal de momento. Aunque su mamá, yo sé, yo soy mamá. Y yo a mis hijos de vez en cuando como que no les caigo bien, porque no les gusta que yo los corrija.
A mí no me importa porque yo le doy cuenta a Dios y Dios a mí me ha dado la tarea de instruirlos a ellos. Pero el que yo les pisa a Dios y Dios a mí me ha dado la tarea de instruirlos a ellos. Pero el que yo les pisa a Dios y Dios a mí me ha dado la tarea de instruirlos a ellos. Pero el que yo les pisa a Dios y Dios a mí me ha dado la tarea de instruirlos a ellos. Pero el que yo les pise, esposa, ¿cómo le respondería usted a su marido? Imagínese, Jesús está sentado en la mesa, imagínese, Jesús está sentado en la mesa, son las 11 de la noche, esto es un ejemplo mío. Son las 11 de la noche, esto es un ejemplo mío. Son las 11 de la noche, esto es un ejemplo mío. El nombre de Jesús es el que me da el poder para yo poder hacer todas estas cosas. Estar consciente del nombre de Jesús es lo que me lleva a mí a vivir una vida que le agrade. Ahora le pregunto, ¿cuál es su actitud cuando va manejando en la 35? Viene en el límite porque usted no va rápido, porque usted respeta la autoridad, ¿cierto? Usted va en el límite y viene alguien, se le pasa en el carril, se le pasa al frente y frena. ¿Cuál es la actitud que tomamos? ¿Cuál es la actitud que tomamos? ¿Lo bendecimos? Y aún en nuestro interior aplicamos nosotros el nombre de Jesús en nuestro interior. ¿Por qué en nuestro interior? Porque muchas veces queremos hacer las cosas de manera externa, todo lo que la gente ve lo tratamos de hacer en el nombre de Jesús, pero dentro de nosotros estamos completamente atribulados, dentro de nosotros estamos en ansiedad, con miedos, con preocupaciones constantes, con pensamientos y deseos que no son de Dios. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Que aún en nuestro interior, la palabra dice que en el nombre de Jesús yo puedo llevar mi pensamiento cautivo a la obediencia de Jesús y echar fuera todos esos pensamientos de ansiedad, de miedo, de preocupación, de depresión, todos esos pensamientos que me atribulan, que a veces a muchos de nosotros no nos dejan dormir en la noche. En el nombre de Jesús yo puedo llevar los cautivos a la obediencia y tener paz. Y tener paz. Pero muchas veces eso no lo hacemos y nos preocupamos constantemente. ¿Y sabe qué es lo que hace? Estaba leyendo y la preocupación primero te enferma tu cuerpo. Gente que se ha muerto del corazón por preocupaciones. La preocupación te daña tu cuerpo, pero ¿sabe qué? No solamente eso, no te deja dormir, no te deja descansar, no tienes paz, estás todo el tiempo pensando, no sabes cómo callar la mente. En el nombre poderoso de Jesús lo puedes hacer. Y lo que quiero decir, dicen los estudios que en más del 80% de las preocupaciones que nosotros tenemos, las imágenes que nos hacemos, las películas que nos hacemos en nuestra cabeza, nunca pasan. Pero nosotros constantemente nos preocupamos. Pero nosotros podemos hoy en el nombre de Jesús decir, yo suelto toda preocupación. ¿Sabe lo que es la preocupación? La preocupación es ocupar el lugar que Dios debería ocupar. Y usted va a decir, ¿cómo va a ser? No. Sí, que Dios debería ocupar. Y usted va a decir,
algo que nosotros le podemos entregar a Dios y dejar que Dios lo resuelva. Eso no significa que usted no va a hacer nada. Eso significa que lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer sabiendo que Dios tiene el control, que Dios va al frente de mí, que Dios me va a dar la victoria, que yo no estoy solo, que yo no estoy sola. Nosotros también tenemos que usar el nombre de Jesús aquí. Este es el campo de batalla. Muchas veces nosotros pensamos que la guerra espiritual, que el campo de batalla es simplemente en los aires. No es solamente en los aires, es aquí, en tu pensamiento, en aquí, donde el diablo empieza a tirar dardos y nosotros tenemos que llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Jesús. Nosotros tenemos que entender el peso que carga el nombre de Jesús. Tenemos que entenderlo y tenemos que atesorarlo y tenemos que ver el nombre de Jesús como algo precioso. No podemos tenerlo a la ligera. ¿Saben por qué? Porque es el nombre de Jesús lo que nos va a identificar. Dice, yo quiero que vaya conmigo a Apocalipsis 22 del 3 al 4 y está hablando acerca de la nueva Jerusalén. Ya aquí han pasado los juicios, ya aquí ha pasado el milenio, ya aquí ha pasado el juicio del trono blanco. Ahora vamos a estar en la ciudad celestial. Apocalipsis 22, 3, 4 es la eternidad. Y fíjense lo que dice: ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa, porque allí estará el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos lo adorarán, verán su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente. El nombre de Jesús es mi identidad, mi identificación. Por ejemplo, cuando usted va por ahí, usted va a entrar a una oficina de gobierno, le piden su identificación, ¿cierto? Sí, ¿verdad? Cuando nosotros estemos allá, nuestra identificación va a estar en nuestra frente y es el nombre de Jesús, el nombre de Dios Todopoderoso, de aquel que dio su vida por nosotros. Esa es nuestra identificación. Nosotros tenemos que atesorar el nombre de Jesús y tenemos que usarlo todo el tiempo en nuestra vida. Pero yo le pregunto en esta noche, ¿nosotros realmente entendíamos o estábamos usando el nombre de Jesús con el poder que representa? ¿O solamente veíamos el nombre de Jesús como algo, como una palabra mágica, como le decía al principio? Simplemente algo que yo grito y todo va a pasar. ¿O entiendo yo lo que carga ese nombre? ¿Entiendo yo el peso que carga el nombre de Jesús en mi vida, en mi familia y en todo? ¿Lo puedo yo entender? ¿Lo puedo yo realmente entender? Porque eso es esencial para la vida de cada uno de nosotros. El nombre de Jesús es una de las armas más poderosas que nosotros tenemos en el Espíritu. El nombre de Jesús, su sangre preciosa. Y por eso empezamos a leer en Filipenses 2, del 9 al 11. Dice: por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ese nombre no es como cualquier otro nombre. Ese nombre es hermoso. Ese nombre
El nombre de Jesús está sobre todo. Y la enfermedad se tiene que ir en el nombre de Jesús. Todo lugar. El nombre de Jesús está sobre todo. Y la enfermedad se tiene que ir en el nombre de Jesús. Todo lugar. El nombre de Jesús está sobre todo. Y la enfermedad se tiene que ir en el nombre de Jesús. Todo se tiene que ir en el nombre de Jesús. Porque no hay otro nombre. Así que yo le quiero pedir que usted se ponga de pie en esta noche. En el nombre de Jesús. Todo se tiene que ir en el nombre de Jesús. Porque no hay otro nombre. Así que yo le quiero pedir que usted se ponga de pie en esta noche. En esta noche. Y nosotros, yo quiero que usted empiece a orar. En esta noche. Y nosotros, yo quiero que usted empiece a orar. Y yo no sé si usted había tenido la revelación de lo que significaba realmente el nombre de Jesús. O simplemente usted entendía o usaba el nombre de Jesús lo que significaba realmente el nombre de Jesús. O simplemente usted entendía o usaba el nombre de Jesús porque veía a otros que lo usaban. Porque quizás sus papás lo usaban. O porque usted lo había visto en la iglesia. Pero del día de hoy en adelante, que nosotros usemos el nombre, o porque usted lo había visto en la iglesia. Pero del día de hoy en adelante, que nosotros usemos el nombre de Jesús, sabiendo lo que ese nombre representa, sabiendo el poder que hay en ese nombre, y sabiendo que ese nombre es poderoso, no porque simplemente el Padre se lo otorgó, el Padre lo otorgó, pero porque hubo un proceso, hubo un sacrificio, hubo un derramamiento de sangre. Eso es el nombre de Jesús. Así que yo le voy a pedir que usted cierre sus ojos, que usted cierre sus ojos y usted comience a orar ahí donde usted está y empiece a darle gracias a Dios por su sacrificio. Gracias porque por su sacrificio nosotros tenemos acceso a usar el nombre de Jesús. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios por el sacrificio de Jesús. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios por el sacrificio de Jesús. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios por el sacrificio. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios por el sacrificio de Jesús. Dele gracias a Dios por el sacrificio.